Has mencionado el síndrome de alienación parental, que no estoy segura de si todo el mundo sabe lo que es y que además está incluido en esta ley de la infancia. O sea, su eliminación está incluida en esta ley de la infancia por carecer de aval científico. Explícanos qué es el síndrome de alienación parental y por qué la ley de infancia lo elimina, ¿no? Digamos que lo erradica. Ya, o sea, es fundamental que haya un instrumento legislativo que se posicione en contra de este falso síndrome, porque este falso síndrome es una invención ideológica que inventó un señor llamado Richard Gardner en los 80 en Estados Unidos, en la cual dice a priori que uno de los progenitores manipula a los hijos en contra del otro. En la realidad y en la praxis, este síndrome se utilizó para, en los casos de abusos sexuales, cuando el niño o la niña, contaba estoy sufriendo estos abusos o estoy sufriendo este maltrato, se decía que estaba manipulada por la madre y que por lo tanto eso que él estaba relatando, todo ese discurso se invalidaba. Y claro, eso se aplica en España pues con todo el tema de niños y niñas que sufren maltrato. A mí me pasó, ¿no? Tú cuentas lo que te está pasando y te dicen, no, estás manipulado. Y el SAP conlleva la cura, que Richard Gardner es muy claro, y es la terapia a la amenaza. Tú amenazas al niño hasta que ese niño o esa niña accede a ir con su padre, con su progenitor. Y eso es así, o sea, eso está institucionalizado y hay profesionales en España que lo defienden, aunque incluso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que esto no se puede utilizar. Y juristas que lo defienden, perdona. Sí, sí. O sea, y también profesionales de... Claro, es que últimamente hemos estado hablando mucho del sesgo machista de parte de la judicatura que existe. En el programa de Sí es Sí, precisamente que estábamos hablando de la reproducción de patrones, claro. O sea, las mismas palabras utilizó Violeta Siego, que era la reproducción de patrones de maltrato dentro del... Cuando tú te exacto. enfrentas a abrir, o sea, a tener un proceso judicial. Entonces el síndrome de alienación parental ha estado presente, o sea, tú que eres una mujer bastante joven, se te ha tratado como si tal síndrome existiera. Sí, o sea, a mí se me trató cuando yo tenía 10 años, ahora tengo 24 y me dedico a investigar todo este tema y yo tengo sentencias de otros casos donde tú lees el caso y ves que hay unos abusos sexuales que en un primer momento se les da credibilidad, en un segundo momento se dice la madre está manipulando al hijo y a la hija. Entonces, claro, hay muchos profesionales que dicen, bueno, es que la manipulación existe. Sí, la manipulación existe, pero el síndrome de alienación parental es violencia machista estructural. Es decir, automáticamente ese niño, esa niña, esa víctima no va a ser creído porque hay un supuesto falso síndrome, que además la Asociación Americana de Psicología sale a decir esto no es una enfermedad, esto es ideología, se está vendiendo como ciencia la ideología y se utiliza este falso síndrome para desvalidar completamente el discurso de una víctima. Y esto es estructural, o sea, esto es la judicatura que permite que esto se siga produciendo. ¿Qué le ocurre al entonces sistema judicial? ¿Es adultocentrista? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo se puede intervenir esto? Yo pienso que lo que a mí me parece es que la violencia machista es estructural y entonces es algo que está arraigado en la sociedad. Al final una ley lo que trata de hacer es corregir esos errores, pero que esa violencia desaparezca es que, yo hablo mucho de Paco, ¿no? Pero que Paco, que lleva 40 años aplicando este síndrome, pues deje de estar o se le corrija esa mirada, ¿no? Paco o quien sea. Entonces, claro, erradicar... Sí, que hay una vigilancia, también, no una vigilancia, sino una continua formación dentro de los profesionales que se dedican a conformar la judicatura precisamente para ir... De género y sobre todo de género, porque claro, una formación de género te ayuda a asistir a víctimas de violencia machista que no son solamente las mujeres... con sus parejas y exparejas, sino que también son los niños y las niñas, claro. Es que eso cuesta muchísimo de entender todavía. Sí. Tenemos un pico de violencia machista entre diciembre y hace unos pocos días radical. O sea, es una situación verdaderamente crítica la que tenemos con la violencia machista, pero cuando tú hablas de ello no se considera que sea algo estructuralmente grave y que afecte a alguien más que a esos casos que acaban en muerte, que es sencillamente el pico. No se habla de que afecta a niños y niñas suficiente. ¿Crees que no se habla suficiente? Yo creo que como al final la mirada de los medios de comunicación ha ido evolucionando mucho, suficiente que ahora se habla de asesinato machista y no se habla de crimen pasional como se hacía en su momento. Entonces, crimen pasional, tío. Claro, ahora un dato que yo venía revisando de camino aquí al programa era que ha habido, están confirmadas 3 asesinadas por violencia de género, violencia machista, en lo que va de año, pero hay 5 huérfanos. Claro, ese dato no está en los medios de comunicación, te
tienes que meter en el ministerio, descargarte los Excels, que hay que saber leerlos y saber dónde ampliar en un mar de datos. Entonces, claro, yo pienso que los medios de comunicación, ya no solo con la infancia que sufre violencia de género, sino con todas las infancias, cuesta mucho llegar porque es algo que se ve como muy lejano, cuando en realidad yo siempre lo digo, nos estamos jugando el futuro de la sociedad, porque si estos niños no son intervenidos, estos niños van a reproducir estas conductas, y además estos niños hoy en día tienen un móvil en la mano. Entonces son conscientes. A mí me ha pasado de hablar con una menor de 11 años que iba a ser escuchada por un juez y tenía miedo de que el juez no la creyese. Entonces, para mí el problema real, más allá de los medios de comunicación, es qué mensaje están recibiendo las víctimas para que una niña tenga miedo de no ser creída ante un juez. Con 11 años, o sea, para que tengas absolutamente reconocidos todos estos feelings que son, pues como tú bien decías antes, estructurales. ¿Qué más cosas estás viendo desde la asociación que te hayan llamado la atención y que sean dignas de destacar? Pues para destacar algo positivo dentro de todo lo negativo, pues sobre todo porque sé que al final este programa lo escucha gente joven, es que yo cuando empecé a trabajar todo el tema del activismo, luego me gradué de periodista, pero yo cuando empecé a trabajar estaba muy sola en todo el tema de representar a la infancia. Y sí que es cierto que hoy en día, y yo creo que ahora mismo es un buen momento para destacarlo, hablar de la infancia es algo que no es tan raro, y hablar de la infancia en un lenguaje que ellos entiendan. Y yo eso lo estoy percibiendo en la asociación, en el día a día, en mensajes de niños y niñas que dicen: estoy viviendo un punto de encuentro, que un punto de encuentro en un caso de violencia machista es mediación entre víctima y victimario, y estoy escribiendo un libro para que el día de mañana todo el mundo sepa lo que yo he pasado. Entonces, claro, yo creo que, de nuevo, todo este movimiento no se va a ver igual que las leyes, ¿no? Al final, los efectos de las leyes los veremos en largo plazo, que Claro. cómo están ayudando a corregir la sociedad. Pues de nuevo, todas estas mejoras legislativas, todo el tema de los medios de comunicación, este programa, incluso un story visibilizando, se va a ver en que los niños están tomando conciencia de que son sujetos de derecho, que son sujetos políticos, que no somos una línea en una sentencia, bueno, somos, ya tengo 24, pero bueno, donde un juez decide qué va a ser de tu vida, y que están dándose cuenta de que están viviendo algo que yo no era consciente. Yo decía, pero esto que yo he vivido, esto que ya no tengo miedo, no iba a ser un libro, iba a ser un diario de, perdón, ¿qué coño ha pasado estos últimos 10 años de mi vida? Claro. Entonces yo creo que algo positivo es que los niños, aunque lo están pasando muy mal, y las madres lo pasan muy mal viendo que sus hijos de 11 años pues se tienen que ir con un maltratador, y además no hace mucho me reuní con unas madres y con sus hijos y lo estuvimos hablando, los niños tienen una fuerza y tienen conciencia. Yo no era consciente de que era víctima. Estos niños son conscientes de que están sufriendo maltrato y que hay un juez que no les escucha. Y yo creo que eso es clave, y eso es algo que está pasando en los últimos 3-4 años y que no pasaba hace 10 ni de lejos.